Avui ens acompanya l'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas. Senyor Cañas, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda, com estàs? Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. Començàvem per un cantó i li he de preguntar per un altre, perquè efectivament ja coneix vostè aquest pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligant el govern a aplicar el 25% del castellà a totes les escoles catalanes. Quina valoració en fa, senyor Cañas? Pues una valoración muy positiva. Estaba escuchando al contertulio que tenías contigo y aparte de un montón de inexactitudes y sobre todo de mentiras, obviaba un hecho claro. Porque cuando decía que la lengua común es el catalán, no, la lengua común, eso no existe. Lo que existe son las lenguas oficiales. En Cataluña hay 2 lenguas oficiales que el Estatuto garantiza. El estatuto pasado por el Tribunal Constitucional, obviamente, que es lo que nos otorga los derechos y libertades a los ciudadanos, no es lo que cada uno opine, sino lo que al final es ley. Y el estatuto dice que hay 2 lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Y como tal, en un modelo educativo normal, donde impere y donde se busque la formación y la educación, ambas tendrían que tener una presencia en el modelo educativo. Y es lo que después de años y años y años de sufrimiento de los padres que buscaban recuperar los derechos que esos falsos consensos habían robado a los ciudadanos, pues se han recuperado. Entonces lo que hay que hacer es cumplir la ley y se ha acabado y punto. Porque es que la lengua, cuando hablaba es que Cataluña hay centenares de lenguas. Mire, oiga, el idioma mayoritario de los catalanes es el castellano. O sea, eso no es una lengua, no es el amazic, no es el urdú, no es el chino, cantonés, ni es no. La mayoría de los catalanes tienen como lengua materna y de uso habitual el castellano. Y obviar eso es, aparte de un insulto a la inteligencia, es una falta de respeto. Mira, el catalán tiene que ser una lengua clave en la educación, por supuesto. Pero el castellano tiene que estar presente como una lengua vehicular también. Y ante la voluntad de los gobiernos de Cataluña, pero especialmente los gobiernos de España, porque esto al final, los gobiernos separatistas saben lo que tienen que hacer, es utilizar la educación como un nation building. Pero el gobierno de España que lo permita, pues al final viene la justicia, un Estado democrático de derecho, a velar porque se salvaguarden los derechos de los ciudadanos, que no son los de algunos, sino los de todos. Vive el día de hoy, en la escuela en Cataluña, el castellano y el catalán tienen que ser lenguas vehiculares. Señor Cañas, le iba a preguntar si vive el día de hoy casi como un día de victoria, es decir, como un día de satisfacción, me imagino, por su parte, ¿no? No, es que esto no es una cuestión de victoria o de derrota, esto es una cuestión de que volvamos a una normalidad. O sea, la inmersión lingüística es una falacia. O sea, la inmersión solo la tienen los alumnos castellanoparlantes. Los alumnos catalanoparlantes no sufren ninguna inmersión. O sea, la inmersión lingüística es una construcción tóxica para amparar una educación monolingüe, que en una sociedad bilingüe pues no tiene ningún sentido. Y en una sociedad moderna tampoco, porque no tiene que ser ni siquiera bilingüe la educación, tiene que ser como mínimo trilingüe, incorporando también el inglés como un idioma vehicular, porque la realidad, y se lo dice ahora un diputado que está en el Parlamento Europeo, es que la igualdad de oportunidades para nuestros alumnos, la de verdad, pasa porque tengamos un conocimiento real del inglés, del castellano y del catalán. Y esa es la realidad. La realidad que, repito, y siempre lo he dicho esto, quien se lo puede pagar así lo hace. Los presidentes de la Generalitat y los altos cargos separatistas que obligan en la escuela pública a un modelo monolingüe llevan a sus hijos mayoritariamente a escuelas trilingües, donde ahí parece que no les importa que se use el castellano y el inglés como lenguas vehiculares, porque ¿saben lo que pasa? Es que eso garantiza las oportunidades. Pero claro, es muy bonito que quien no se lo pueda pagar tenga que someterse a una educación monolingüe para que algunos estén encantadísimos de haberse conocido. Le hemos leído hoy un tuit, señor Cañas, fent referència a la trobada confirmada per l'oficina de Carles Puigdemont, que es va produir just el dia abans de la declaració unilateral d'independència entre Carles Puigdemont i un emissari rus. Diu vostè que és un fet gravíssim aquest, no? No es que no lo digo yo, es que hace meses que se sabe estas reuniones, es decir, hace meses que se sabe que el entorno de Puigdemont se había reunido con responsables, con altos dirigentes del gobierno ruso y con gente de los servicios de información ruso, que se habían pedido ayuda financiera, que se habían ofrecido, los rusos habían ofrecido 10.000 soldados. Antes la gente se reía, ahora ya se ríe menos,
sobre todo a partir de Crimea, cuando esos soldados, esos mercenarios, bien irregulares o bien del grupo Wagner, pues han actuado en países africanos, pero han actuado, por ejemplo, en Crimea y actuaron en el Donbass, y que es evidente y cada día va a ser más claro que hubo unas conexiones entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Putin para recabar el apoyo. Y esto no solo que lo diga yo, ni que lo dicen investigaciones periodísticas, es que lo dice el propio Parlamento Europeo, en cuya comisión de investigación de la injerencia rusa en Europa denuncia los contactos y pide que se investiguen los contactos que tuvo el entorno del gobierno catalán y el entorno de los separatistas con el gobierno de Putin, dentro de la estrategia de Putin para desestabilizar a los países de la Unión Europea, especialmente al conjunto de la Unión, ¿no? Es decir, lo que pasa es que vamos a saber la verdad. Y lo que vamos a saber es que ya no solo en el 17, ya no solo cuando se proclamó la independencia unilateral, sino que después, y sobre todo y especialmente con el Tsunami Democratic, hubo una injerencia directa del gobierno de Putin que contribuyó a nivel seguramente financiero, pero también técnico, a través de las redes sociales, con entornos separatistas de la sociedad civil, pero también del gobierno de la Generalitat. Y eso es clave que se sepa, porque estamos hablando de un delito de alta traición. Es decir, esto en cualquier país significaría un delito de alta traición, que cualquier dirigente político que fuera a recabar ayuda de una potencia extranjera para conseguir un objetivo político, eso es delito de traición. Y entonces a mí lo que me avergüenza es que el gobierno de España, en vez de estar exigiendo explicaciones a un fugado de la justicia y a alguien que estaba en ese gobierno, como el señor Pere Aragonés, se arrodille y parece que tenga que dar explicaciones por haberlos escuchado, cuando cualquier gobierno de cualquier país democrático lo que tenía que haberlos escuchado más, porque estaban organizando una separación unilateral, violentando el Estado de Derecho, y después no contentos con eso, sino que estaban buscando apoyo internacional para conseguirlo, nada menos que de Putin, un criminal de guerra. Bueno, pues esto lo vamos a saber, y vamos a saberlo muy pronto. Señor Cañas, le agradezco mucho, le agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Com sempre, moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gràcies, bona tarda.